Ahora esta es una pregunta que me parece muy interesante porque muchas veces los cantantes, ¿no? cuando vamos a las audiciones, vamos un poco a ciegas. Es decir, no sabemos muy bien qué es lo que se espera. Entonces, la pregunta que yo quería hacerle, que usted como miembro que ha sido de paneles en audiciones, ¿usted qué espera? ¿En qué se fija cuando escucha a un cantante a la hora de elegirle o no elegirle? Bien, evidentemente nos fijamos en la voz. Está claro que las grandes voces, las voces bellas, nos gustan a todos. En las audiciones de alto nivel, en grandes teatros o incluso para entrar en programas de perfeccionamiento importantes, nos encontramos ante al menos un 60% de la gente que te audiciona con voces importantes, con voces que pueden hacer carrera sin duda. A partir de ahí, ¿cómo distingues a quién dar la oportunidad de realizar esa formación? O, en caso de una audición en un teatro, ¿cómo sabes a quién dar el rol? Pues precisamente por todos esos motivos que están alrededor del canto y que no son la voz, por la capacidad artística, por la capacidad actoral, por la capacidad expresiva, por el contenido cultural que te transmite. Parece que uno tiene que hablar con un cantante o hay que hablar con una persona para saber la cultura que tiene. Yo hay veces que sé la cultura que tiene un cantante escuchándolo cantar, ¿no? Y sé el background que puede tener a nivel de formación, sé las decisiones interpretativas que toma, si las está tomando por necesidades o carencias vocales, si las está tomando porque deliberadamente quiere algo. Todo eso lo sé. Luego también, evidentemente, el rigor musical para un director es importante. Creo que en la formación del cantante joven, quizá la figura del director de orquesta falta un poco. Sí. Por eso Alberto Zeda fue tan especial. Tenía una cuádruple, digamos, visión y misión musical, como director de orquesta, como docente, como musicólogo y como director artístico. Eso lo hacía uno de los personajes musicales más importantes, más completos del siglo XX, y sobre todo el hecho de que un director de orquesta fuese docente de cantantes ha creado una generación de cantantes que conocen también cuáles son las necesidades de un director. Es decir, la famosa pregunta que muchas veces, o debate que se establece en un ensayo musical con un cantante cuando empieza una producción de ópera, maestro, aquí, ¿ataco yo o me da la entrada usted? Esas son cosas que los que han trabajado con alguien como Alberto Zeda se sabe. No hace falta, claro, en cada caso, que evidentemente no hay ningún problema por preguntarlo, pero me refiero que no solamente un cantante debe saber cómo medir la música, cómo frasear la música, no solamente debe saber solfeo y ser suficientemente músico como para hacer un fraseo lógico, sino que también su carrera la va a desarrollar cantando con orquestas y dirigido por directores. Sí. Rara vez los cantantes jóvenes, a lo mejor la primera vez que se encuentran con un director es en la final de un concurso. Evidentemente la padronanza, como se dice en italiano, el dominio que pueden mostrar sobre ese escenario en esa final de concurso es mucho mayor si han tenido una formación ya con directores. Claro. ¿No? Porque al final lo que se busca es eso, el maestro de canto que me pone técnicamente de manera adecuada, que me coloca la voz como debe estar y como debo cantar y como es más sano. Tengo el pianista coach que me monta el rol y me explica esto cómo se hace, o que muchas veces están obsesionados por aprender las tradiciones en lo que es la interpretación de un rol, sin darse cuenta que después van a cantar el Nemorino de Elixir o la Amina de Sonámbula, lo van a cantar con 30 directores diferentes y les va bien. Y los 30 directores, si son buenos, lo normal es que respeten también mucho de lo que hace el cantante y les ayuden. Yo creo que un director cuando hace ópera siempre debe ser colaborador, pero la idea de versión, yo puedo respetar a un cantante cómo canta su aria, le puedo ayudar a respirar, le puedo ayudar a que esté cómodo. Pero luego ese aria puede ser una hermosa fotografía, pero yo tengo la misión musical, espiritual
y contractual Claro. de colocar esa fotografía dentro de un álbum lógico, porque evidentemente no puedo colocar en el álbum de mi luna de miel una fotografía de cuando estuve en un partido de fútbol Real Madrid-Barcelona. No tiene nada que ver. Puede que la fotografía sea estupenda y hay veces un poco que es lo que pasa, ¿no? Que tú estás haciendo una estructura de 2 horas y media y llega un cantante que canta un área maravillosa, pero esa área maravillosa implica que estás colocando esa fotografía en el álbum que no tiene nada que ver. Entonces, el cantante debe estar, el director creo que debe estar siempre dispuesto a ayudar, dispuesto a que el cantante se sienta cómodo, pero el cantante debe tener la ductilidad de saber entrar dentro de ese planteamiento de la ópera completa que solamente tiene un director. Entonces creo que eso, los cantantes jóvenes deberían buscar trabajar roles no solo con sus maestros de técnica vocal, no solo con sus coach pianistas, sino con directores de orquesta. A mí es un trabajo que me encanta y en ese trabajo trato de transmitirles precisamente no mi manera de hacer la ópera, muchas maneras de hacerla, que tengan la apertura y que tengan la capacidad, igual que se pueden adaptar a mí, de adaptarse a cualquiera de mis colegas. Sí, es que de hecho yo recuerdo cuando era principiante, ¿no? Siempre para mí la gente me preguntaba, ¿no? Uy, el día del estreno tiene que ser horrible. Y yo les decía, no, para mí el día horrible es el primer ensayo. Efectivamente. Porque llegas allí... Para mí también. O sea, claro, evidentemente no sabía, nadie me había preparado para ese primer día. Entonces vas a ciegas, no sabes qué espera de ti el director de orquesta, no sabes qué espera de ti el resto de colegas. Entonces... es cierto que ese trabajo sí que sería muy necesario, ¿no? El que un director nos pueda decir, mira, el primer día del ensayo, yo, como director, me voy a fijar en esto, en esto, en esto, y a lo mejor no le des tanta importancia a esto otro que le estás dando. Es que pensamos demasiado en lo que va a recibir el público de nosotros, de lo que un cantante piensa, qué va a pensar de mí el público de la Scala. El primer filtro que tiene que pasar es Riccardo Chailly, cuando llega el primer ensayo. Ahora que Chailly es el director titular, como lo era Muti, como lo fue Abbado, como lo fue Barenboim después. Entonces, pero es una cuestión sobre todo artística, porque yo creo que un cantante no debe afrontar con miedo a un gran director. Un gran director es siempre la oportunidad de hacer gran música. Lo que debe es dotarse de los medios para disfrutar de eso. O sea, es una pena hacer esta carrera sin que yo tenga... Al contrario pasa igual. Es decir, yo he tenido la suerte de, en los 15 años que llevo dirigiendo, haber dirigido grandes cantantes muy joven. Los grandes cantantes te exigen un gran esfuerzo técnico también, en cuanto a que tú tienes que respetar el hecho de que ellos den su 100%. O sea, para que un cantante dé su 100%, tú tienes que ayudarle. Si un director no ayuda, un cantante muy bueno lo va a hacer bien igual, pero a lo mejor da un 80, no un 100. Y es una pena que un Roberto Alaña o una Sondra Radvanovsky, por culpa mía, por culpa de que yo pueda no estar preparado suficientemente, no estén al 100%. Entonces, yo he tenido el honor y la ocasión de trabajar con cantantes de ese nivel y puedo decir que un director joven debe estar 100% preparado técnicamente para cuando tienes esa posibilidad de hacer música, para que el cantante pueda dar todo de sí, pero la preparación técnica a ti te hace disfrutar de eso. O sea, nunca debiera ser un problema, Dios mío, para un director joven, Dios mío, voy a trabajar con Jonas Kaufmann o con René Fleming o con cualquier nombre que se nos ocurra. ¡Qué miedo! No. Si tú eres un profesional hecho y derecho y tienes la técnica necesaria para poder ayudar a ese cantante, siempre debe ser, como cuando yo también trabajo asiduamente con Mariela de Vía. Para mí es una fiesta trabajar con Mariela de Vía. Cada vez más también me voy acostumbrando a lo que ella necesita, que es casi siempre musicalmente excelso. Con lo cual no tengo que apartarme nada de un camino musical riguroso o lógico o bello para hacer música con ella. Pero debería ser siempre una fiesta hacer música con alguien importante.
e igual que para el director joven lo debe ser, debes tener un bagaje técnico que te permita disfrutar de ello. Yo digo igual lo mismo a los cantantes jóvenes, o sea, no temas el hacer música con Ricardo Chailly o con Ricardo Muti o con Christian Thielemann. Considera que es la oportunidad de tu vida para disfrutar y hacer música de verdad. Dótate de los elementos que te permitan disfrutar de ello. Y los elementos, evidentemente, sí, la técnica vocal es importante. Si no tienes una técnica resuelta, los grandes directores no te van a llamar. Si no tienes un buen fraseo, pero el hecho de que tú tengas el bagaje para trabajar cómodo con un director, para ser dúctil ante lo que ellos te piden, hace que luego puedas disfrutar mucho más, porque alguien como Barenboim, alguien como los nombres que hemos nombrado, pueden hacer que descubras muchísimas cosas dentro de un rol que a lo mejor ni te habías planteado. Sí, claro. Exacto. Y hay veces que yo creo que un poco por inseguridad musical, inseguridad musical barra técnica, barra lo que queramos, el cantante se autolimita. Sí. Y puede llegar a un ensayo en el que dice, no, yo no lo puedo hacer así, por favor sígame. Bueno, lo que digo, uno debe estar siempre dispuesto a ayudar, pero es una pena limitarse. Sí. Es una pena porque, además de todo, yo como director no soporto hacer siempre las cosas igual. Cada vez que dirijo una ópera, yo ni siquiera escucho las grabaciones de cuando la hice hace 8 años, ahora tengo que hacer Norma, la hice la última vez hace 12 años, ni me he molestado en ver cómo la hice hace 12 años, porque yo quiero que surja la Norma que ahora mismo yo como persona y como músico puedo hacer. No quiero ni siquiera condicionarme por lo que hice yo mismo, aunque en su momento seguramente estuvo bien, no lo sé. Pero esa ductilidad te hace disfrutar. La posibilidad de... El mismo Plácido Domingo en alguna ocasión lo dice, que a él le encanta que los directores le pidan cosas, porque después de 50 años o 60 años cantando, y después de cantar 250 Otelos, pues evidentemente si llega alguien y dice, oye Plácido, ¿por qué esta frase no intentas cambiar esta intención? Porque el auténtico artista disfruta con ese tipo de variaciones.